Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Javier Velázquez Jiménez nació en 1961. Es dramaturgo, guionista, director de teatro, actor e investigador. Ha participado en ponencias performáticas en universidades nacionales e internacionales, en países como España y Estados Unidos. También ha sido ponente en múltiples congresos, encuentros y muestras de teatro. Cuenta con estudios de especialización en dirección escénica y dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, España. Ha publicado trabajos de investigación, ensayos, artículos, entrevistas, además de dramaturgias en las editoriales Tierra Adentro y Escenología, así como en las revistas Paso de Gato, Máscara, Siempre y Educación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente desarrolla la investigación Poética Escénica o Puesta en Escena en el Centro de Estudios Críticos en la Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este anecdotario de TVUAC. Le damos la bienvenida también a nuestro invitado. Le vamos a preguntar a él qué es Javier Velázquez. Javier, uy, hola. ¿Qué pregunta? Actor, es muy temprano. Dramaturgo. ¿Quién soy? Bueno, guionista, escritor. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? O todo eso, ¿verdad? Uy, no, bueno, sí. De entrada, mil gracias por la invitación. Yo diría que pues lo que más me apasiona es el teatro. Es, creo yo, la ilimitada pasión por lo imposible, porque justamente en tiempos de la hipermodernidad se ha perdido la esencia de lo que es el oficio del actor, y el gran monstruo del entretenimiento lo ha hecho pues casi desaparecer, y en tiempos de pandemia, en tiempos de peste, pues también casi está a punto de fenecer. Casi vivimos una especie de requiem en el oficio del actor, en el oficio del teatro, que está pues prácticamente en vías de extinción, aunque siempre hay gotas de belleza, siempre hay gotas de poesía que evitan la destrucción total de este oficio tan milenario, tan antiguo, que es actuar, que es hacer teatro, no hacerle al teatro. Entonces, no, hacerle al teatro no está por desaparecer. Yo diría que el teatro, ¿qué parte de la esencia del teatro, que como tú dices es un arte que ha acompañado a la humanidad, pues por lo que sabemos desde muy remota antigüedad, ¿qué parte o por qué estimas tú que en esta posmodernidad se está perdiendo? Y bueno, lo de la pandemia, esperemos que pues algo pasajero, pero ¿qué parte o por qué se está perdiendo? ¿Por qué tienes esa opinión? Sí, bueno, yo diría que no es de ahora. Esto viene desde, creo que a finales de los 80s, principios de los 90s, empezó esta pandemia por la muerte del teatro, porque pues la televisión, luego el internet, la gran maravilla y monstruosa era digital empezó a, pues, y de hecho es un manicomio digital en que la esencia del actor ha ido disminuyendo para Narciso entrar a escena. Es decir, el narcisismo, la vanidad, la egolatría, el dinero, esta monstruosa era de la industria del entretenimiento ha hecho que pues, la gran pasión por el teatro disminuya como un acto de radicalidad total. Es decir, el teatro, decía Antonin Artaud, te transforma después de ver un espectáculo, te toca el alma, te transfigura el ser, te quema el cráneo, metafóricamente hablando. Te cuestiona. Es un incendio total, ¿no? O sea, es una poesía que es poesía radical o no es. Es como diría André Breton, ¿no? Con el surrealismo, ¿no? Que es la belleza es transgresora o no es.
¿no? Como diría Buñuel de una conferencia, cada vez que suena una conferencia me dan ganas de aventar una bomba e irme, ¿no? Entonces, todo es una metáfora, el incendio como metáfora, pero el incendio como un fuego interno, ¿no? Que te realmente sales temblando del escenario, sales realmente transformado, diciendo la belleza es posible, la humanidad no ha muerto. Entonces todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Porque justamente pues la ley del menor esfuerzo, la ley del entretenimiento, sí. Claro. cobro, luego existo, no tengo tiempo de ensayar, estoy en la radio, estoy en la tele, estoy en una telenovela, estoy acá, estoy acullá. Entonces los procesos se han ido diluyendo en la moral de la sobrevivencia, ¿no? Entonces tener espacios donde realmente los procesos sean profundos, con tiempo, con las circunstancias más adecuadas, son casi muy escasas. Sí, porque quizá escuchándote pensaba yo, bueno, vender caro algo de producción barata es el problema, lo ve uno con la música, ¿no? La música, no toda, y eso también quisiera decir del arte teatral y la literatura en general. La música, hay música muy barata de hacer, se nota luego que se comercializa eficientemente y produce dinero, produce ganancias. Mucha basura. Mucha basura. Y poca calidad. Y poca calidad, porque en sí mismos los medios, la televisión a la que te referías, los medios digitales, pues también pueden servir. Tú los has usado también. Por supuesto que es una maravilla si la era digital está al servicio de la imaginación. Es decir, por lo general, como decías, hay gente que pues sí, pega aquí, hace acá, mete acá, efecto acullá, y ya la vende como un gran disco o como una pintura, la Pollock, que ya pintó, ya lo aventó, le pisó y ya la vende, ¿no? Y sí se vende, sí. Entre lo fascinante y lo grotesco, ¿no? Lo horrible, el horror. Es que el horror es un monstruo casi invencible, ¿no? El horror en la política, el horror en las elecciones, ¿no? El horror incluso en la academia, el horror en el teatro, el horror en las artes, el horror en las armas, es lo que está pasando ahora en Israel, ¿no? En Gaza, bueno, el horror en todas partes. Decía Beckett, el mundo huele a cadáver. Ahora México y gran parte de nuestros estados, de nuestras ciudades también huelen a cadáver porque pues hay crímenes por acá, crímenes por acá, y esos no son metáforas, esos son realidades de desaparecidas, desaparecidos, niñas, bueno, lo del metro. El horror es un monstruo casi invencible, pero entonces viene la poesía, el arte, el oficio del actor, y en un segundo puede cambiarte esa realidad que decía Antonín Artaud, ¿no? Vas al teatro, ves un actor que se desgarra y que vibra y que se ríe y que te encanta y que te enamora, que te fascina, y dices, caray, no todo está perdido. Bueno, y ahí voy porque empiezas muy pesimista, a lo mejor muy realista, pero tu vida diaria, bueno, los que te conocemos, ahorita habrá gente que nos ve, que te conozca y otra que no, pero tu vida diaria está dedicada a eso que dices, que se está muriendo, y lo haces con pasión, con sufrimiento. Sí, vivir y morir por lo que amas, diría Albert Camus, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Es una ética de todos los días, donde te levantas y en vez de ver el Face, pues lees un poema de Eduardo Galeano, ¿no? Sí. Tomas un buen café de Chiapas, de Veracruz, ¿no? Un vaso de agua, ¿no? Haces ejercicio. Y en cada segundo, en cada instante, celebras la poesía de la mañana, ¿no? La poesía del mediodía. Este es un momento poético. O sea, compartirlo contigo en tu maravilloso programa es decir, la vida existe, la posibilidad de vivir con poesía existe. Hay que hacerlo a pesar de que siguen invadiendo Gaza, que siguen cayendo las bombas, que el presupuesto de la guerra es inmenso y los presupuestos para las universidades públicas, por ejemplo, son, pues, digamos, no los adecuados, por no decir otra palabra, ¿verdad? Pichicatos. Totalmente. Entonces, cuando pichicatos. La educación es justamente lo que genera también la imaginación, y la imaginación se está perdiendo
por la maravillosa, fantástica y descomunal era digital, que como decías antes, tiene muchas posibilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora debo comentarlo sin ningún pudor, que estoy preparando una radioserie pensando en la oreja digital, donde la oreja escucha y el escuchar imagina. O sea, retornar a esta idea de la radio, ¿no? Pero con toda la tecnología de acuerdo a la imaginación de la historia, de los personajes. Se llama Cartas a mis padres muertos o los incendios de la memoria, justamente porque lo que te incendia es lo que te hace estar en un estado de plenitud, de belleza, a pesar de la tragicidad de todos los días. Ahí está el punto. Algunas cuestiones, la reclusión social a la que nos obligó la pandemia, sobre todo el año pasado, pues también, no sé si tengas la misma observación, nos hizo valorar otras cosas. Por ejemplo, ahora que decías, me despierto y celebro la mañana, haberme despertado. La vida, por ejemplo, en el campo, o no vivir hacinados, los que pudimos hacerlo, lo aprendimos a valorarlo, la salud. Claro, sí, la parte, digamos, noble, entrecomillado, o hermosa de estar, pues sí, no me gusta la palabra encerrado, yo diría que ensimismado. Ensimismado, que es una palabra maravillosa del español. Y también nos hizo ver, y creo que todo el mundo puede ver el valor de la ciencia y de tener científicos y lo poco que les retribuimos a comparación de un futbolista, por ejemplo, ¿no? Bueno. Lo mismo podemos decir de los escritores. No, otra, claro, sí, es decir, pues el capitalismo salvaje celebra la producción, ¿no? Por el dinero, por lo que vende, y justamente el escritor, el poeta, pues no le interesaba el dinero, le interesaba escribir, no le interesaba publicar, no le interesaba ser famoso. Ahí están las diferencias, ¿no? Es decir, la plenitud vital no requiere de las circunstancias que te vende el mercado. Entonces es un desafío monumental. Sí. Apostar por la belleza con toda la radicalidad que implica, sin estar dependiendo, sin ser esclavo del mercado. Ese es el gran desafío del poeta, ¿no? Cómo poder vivir con toda la plenitud, con toda la belleza, sin estar dependiendo de las ventas, de los bestsellers, por ejemplo, ¿no? Etc, etc. Sin embargo, hay que sobrevivir. Se puede sobrevivir y vivir dignamente siendo escritor, dramaturgo, actor. Pues es muy complicado, es un desafío de todos los días, pero justamente la primera gota de plenitud está en decidir hacer lo que amas, porque es una ética radical, es una ética de riesgo de todos los días. Es decir, ¿a quién le interesa lo que te está pasando en la memoria o lo que te está pasando con... ¿Qué es la microcirugía de la ficción? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la microcirugía de la ficción? Pues eso es la capacidad matemática de actuar, de transgredir al espectador, de trabajar tú todos los días para decir un verso que va a durar nada más 10 segundos, pero que tú lo estuviste trabajando 10 días, ¿no? Y estuviste ensayando 3, 4 horas diarias. Con la expectativa de que a alguien le mueva algo, ¿no? Ajá, y ya si de 100 a alguien le tocó 2 o 1, dices, bueno, mira, tiene sentido decir, por ejemplo, este verso bellísimo de Vicente Huidobro, ¿no? Quema el viento con tu voz. Sí. ¿Qué es eso de quemar el viento con tu voz? Bueno, pues quizá alguien, a un joven, a una chica, a un estudiante, a un campesino que escuche a Rulfo decir esta belleza de Felipa tiene los ojos verdes como los gatos. Sí. Qué maravilla, ¿no? Entonces ahí está el punto, ¿no? O sea, Rulfo yo creo que nunca pensó que sus libros fueran a trascender a la fecha. Estamos en mayo, mes Rulfo, ¿no? Porque Rulfo nace en mayo, 16 de mayo de 1917. Y bueno, le hemos hecho en la Facultad de Ciencias Políticas
desde los 100 años que cumplió de que nació Rulfo, todos los años le hemos dedicado un día a Rulfo, y por ahí también algunos programas en TV UAG, y ahorita de alguna forma le estamos haciendo un homenaje a Rulfo en este bellísimo programa que tienes. Y tú, tú has escrito, has adaptado algún cuento de Rulfo, ¿no? Y precisamente el de Felipa. Sí, no oyes ladrar los Macario. Macario, de Juan Rulfo, sí, es un cuento que tiene una historia desde el 2002, que empecé leyéndolo en pues en las salas de la preparatoria del TEC de Monterrey, así actuándolos. Y fue tal el éxito que los maestros fueron corriendo la voz, y entonces en un día hacía como 3, 4, 5 lecturas performáticas. Y no lo llevé a universidades norteamericanas y también fue un éxito por allá, ¿no? Y esto es una técnica del texto narrativo a la lectura performática que ahora está ya en una puesta en escena, ¿no? Que se llama, incluso cambié el nombre y el final de la historia se llama El silencio de Felipa en la tumba de Macario, inspirado en el cuento Macario de Juan Rulfo, con el hombre libro, música en vivo, con Ernesto Martínez, que es un músico, un compositor extraordinario de música contemporánea, que llevamos como 25 obras, con Ofelia hemos hecho 4 obras. Y bueno, esto es una historia también con Ernesto Martínez, un diálogo, un laboratorio de música contemporánea con teatro contemporáneo, ¿no? Y él ha hecho varias versiones sobre este texto de Macario, de Juan Rulfo. Entonces, si uno como actor tiene que trabajar la microcirugía de la ficción, que es todo un tema, luego haré todo un seminario teórico práctico de qué es la microcirugía de la ficción y cómo trabajas la dramaturgia desde un poema, por ejemplo, una línea podríamos decir, de Fernando Pessoa, ¿no? Que dice: no el placer, no la gloria, no el poder, la libertad, únicamente la libertad. Que es el poema con el que termina este trabajo que lleva 38 años, Vértigo para hombre y rata, inspirado en Gilberto Pinto, pero que tiene poemas de Shakespeare, de Pessoa. Un soneto de Shakespeare, ¿no? Perdón, un soneto, sí, el 66, soneto 66 de Shakespeare. Vamos a hablar, platícanos de esa obra que tiene ¿cuántos años contigo? 38 años. 38 años contigo. Sí, cumplió. ¿En qué consiste? Acaba de cumplir, ¿no? Por ahí vi en marzo de este año. Ya nos preparamos para los 40. Uy, ojalá, no sé, la verdad. Nunca pensé llegar ni a los 10 años, ni a los 15, menos a los 30. Y ahora que digo 38 años hasta me da ruborizo, ¿no? Pero también me fascina porque ha ido evolucionando. Claro. Por ejemplo, en el 2004 que conocí a Ernesto Martínez, justamente que hizo la primera versión de la obra Doña Josefa, Conspiradora de Libertad, con Ofelia Medina. Con Ofelia Medina. Fue la primera obra que hicimos juntos con Ofelia. Los tres. Y Ernesto, pero él había retomado la música de Juan José Calatayud, que en paz descanse, que fue maestro de Ernesto Martínez, Juan José Calatayud. Además de que Philip Glass es también vivo y gran amigo de Ernesto y gran maestro, ¿no? Y bueno, entonces ahí conocí a Ernesto y en el 2004 hacemos la primera versión con música contemporánea en vivo, con Vértigo para hombre y rata. De hecho, ahí cambió también el nombre y se fue evolucionando a tal punto que en este año, bueno, el año pasado y pues ya es un formato minimalista radical, ¿no? Donde salieron un montón de periódicos, salieron escaleras, salió una cuerda, en fin, salieron toda una serie de elementos en donde el espacio quedó semivacío. Y bueno, parece que esa obra va a seguir, o nos la vas a seguir trayendo tú, por lo menos hasta los 40 años. Ya ves que tenemos obsesión con los números que terminan en cero. También quisiera que muy brevemente nos hablaras hablamos del apoyo a las universidades, a la ciencia, escaso, pero tú trabajaste con Ofelia Medina una obra pensada para verla a distancia, sin su presencia corporal. Sí, fue lo del COVID. Sí. Lo hicimos gracias al apoyo de Rectoría, Secretaría de Extensiones entonces, en el 2000,
Pues el año pasado, el 20. El año pasado, 2020, sí. Se estrenó en diciembre del 2020. Sí, las 3 Susanas. Tríada de Susana, sí, Susana Distancia, Susana Sospecha y Susana Conciencia. Sí, muy bien. La maravilla de la imaginación. Entonces sí lo estuvimos trabajando, pues no presencial, pero sí fue muy bello todo este asunto de pues la foto, las llamadas, las videollamadas, el material, la edición que se hicieron también aquí en TV Guau. Fue un trabajo 100% universitario, ¿no? Sí. Con la presencia de una leyenda en vivo como es Ofelia Medina y bueno, pues aquí el punto es de que ojalá se siga presentando, porque nada más se hizo 2 veces en diciembre del 2020 y creo que tuvo su impacto en ese momento, pero pues estaban también las elecciones de rectoría, la pandemia, fin de año. Se puede. Un manicomio, ¿no? Un manicomio que empezó ya. Se puede volver a traer. Claro, ojalá se pueda volver a hacer porque ahí está, ¿no? Está en el Sí, está grabada, ¿no? Está grabada, ya nada más es cuestión de programarla y darle una mayor continuidad e incluso hacer otra. Tenemos elecciones de directores, elecciones de autoridades y representantes civiles después, pero ya eso son 2 semanas. Oye, Javier, casi para terminar, porque ya nos están haciendo señas. Qué rápido se va el tiempo. Se va muy rápido. Tú eres un apóstol, o sea, tienes como apostolado difundir sobre todo entre jóvenes, y además que empezaste en preparatoria y en el TEC de Monterrey, se me hace un escenario difícil para divulgar la literatura, pero tú lo tomas como una misión personal. Yo así veo como una pasión que a los estudiantes les des la oportunidad de leer, de escuchar, de ver teatro. Sí, yo creo que desde que uno se para en un aula, ya sea preparatoria del TEC o preparatoria de la UAC o del COBAC, donde también he llevado el cuento a todos los municipios de Querétaro, a los 18 municipios ha ido Rulfo, al Museo de Jalpan, aquí en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas, en fin, hasta en la calle. Bueno, una vez nos fuimos al metro de la Ciudad de México y armamos también un performance ahí maravilloso con el verso de Shakespeare, con el soneto 66, de asqueado de todo esto, me resisto a vivir. Y era en el metro, ¿no? Y al final decíamos, inútil cooperar. O sea, no venimos a pedirles dinero, venimos a tratar de fascinarlos por la poesía de Shakespeare, ¿no? Y ese es el punto, más que un apostolado o una devoción mística, yo lo veo como una pasión ilimitada por lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Pues transformar a la gente desde el metro de la Ciudad de México, que vaya, qué escenario, ¿no? Sí. O ir a un manicomio, a una cárcel. Ahí están los públicos que hay que transgredir, transformar con el fuego de la poesía, ¿no? Con el fuego de la pasión por lo imposible, o como diría Galeano, ¿no? ¿Qué es la utopía? Pues ya caminó 10 pasos y yo apenas caminé 2. Pero entonces, ¿qué es la utopía? Pues es eso, caminar con la pasión por incendiar conciencia, ¿no? Puede ser poquito, pero en la dirección a lo que deseo llegar. Exacto, es decir, que el fuego incendie conciencias y que transforme vidas, porque creo que ese es el sentido de la ultramodernidad. El fuego de tu voz. ¿Cómo? El fuego de tu voz. Quema el viento con tu voz, decía Vicente Huidobro, ¿no? Y él decía eso del poema. ¿El poema incendia o no es? Bueno, creo que ya se van, ya nos vamos. Qué rápido se va el tiempo. Pues mire, amigos, gracias por su atención. Si ven en los medios de difusión masiva y digital y esperemos que pronto, así, en persona, cara a cara, algo de Javier Velázquez, acudan porque te va a mover por dentro y nos va a hacer más ricos, más humanos. Javier, muchas gracias por tu presencia agradecidísimo. Esta tarde. Gracias a todos el equipo de producción y a usted. Hasta la próxima, misma hora, mismo canal.